A ver, lo que ustedes se tienen que acordar ahora es que existen las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen una asíntota vertical, ¿sí? Esperen que no se ve ahí. Ustedes tienen una asíntota vertical cuando ustedes hacen el límite de x tendiendo a cualquier punto de f de x, y esto les da infinito. ¿Sí? O sea, cuando ustedes hacen el límite acercándose a un valor y ese valor le da infinito, significa que ustedes ahí tienen una asíntota vertical. O sea, vamos a poner asíntota vertical. Ahora, asíntota horizontal, ¿sí? Es cuando ustedes hacen el límite de x tendiendo a infinito de f de x, y eso les da como resultado un número finito. Cuando les ponga L en la parte teórica, significa que es un valor finito, es un número cualquiera. O sea que dentro de una gráfica, si yo aplico esto, sería que, ¿dónde está el rojo? Yo tengo este valor A, ¿no? Este valor A va a existir si, y bueno, vamos a poner este valor B acá, ¿no? Sí. Voy a poner un valor, este valor L lo voy a llamar B, para este caso en particular, ¿sí? Que sea el punto B. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, si yo tengo una asíntota vertical cuando me acerco a un valor A, y eso me da un valor infinito, ¿sí? Más o menos infinito, porque yo lo voy a estudiar tanto por izquierda como por derecha. Y después es una asíntota horizontal cuando hago el límite de x tendiendo a infinito, que me va a dar como resultado un número B. O sea que ustedes pueden tener esta forma, ¿sí? En una función homográfica. Hay diferentes funciones, pero en una función homográfica va a ser esto. O por ahí, si fuera otra función, también podría hacer así. Por eso se los cambio de color. O sea, el color significa que son dos funciones distintas. ¿Sí? Existen también las asíntotas oblicuas, pero por ahora no vamos a verlas. Entonces, supónganse que yo les doy una función cualquiera, f de x, que es menos 4x más 2 sobre Hola, x. profe. ¿Qué haces, Valen? ¿Cómo va? Bien, bien, estoy bien. ¿Vos? Todo en orden. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que hacen primero? Cuando ustedes tienen una función, lo primero que tienen que hacer es determinar el dominio. El dominio son las restricciones que va a tener la función, o sea, los valores que ustedes no le pueden dar a x. Como ustedes tienen acá una división, el denominador jamás puede ser 0. Entonces, ¿qué hacen? Digo, x más 1 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, x tiene que ser distinto de menos 1. Ese valor o esa restricción del dominio siempre va a ser una asíntota vertical, ¿sí? Es bastante automático. Entonces, ¿qué digo? Dominio de la función van a ser todos los números reales menos el menos 1, ¿sí? Y yo ya sé que este valor es una asíntota vertical en x igual menos 1. Cuando ustedes tienen la asíntota vertical, o sea, este valor de la restricción, ustedes lo que van a hacer es estudiar el comportamiento cercano a ese punto, ¿sí? ¿Cómo se comporta cuando ustedes vienen por izquierda y cuando vienen por derecha? Borro esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como yo sé que ahí tengo la asíntota vertical en menos 1, perdón, yo sé que si yo me paro acá y este es menos 1, yo me voy a acercar por este lado,
que sería menos 1 por derecha, y por este lado es menos 1 por izquierda, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen acá, este valor es 0, y este valor es menos 2. Para que se acuerden cómo es la numeración, ¿sí? Entonces lo que yo hago es estudiar. Yo sé que en menos 1 la función no existe. ¿Por qué? Porque si le doy valor menos 1, se me hace 0, y en el punto no existe la función. Pero quiero saber cómo se comporta tanto por izquierda como por derecha. Entonces digo, límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda de f de x, y cuando yo digo menos 1 por izquierda significa que yo me acerco por este lado. O sea, este menos 1 por izquierda es este valor de acá. Y ustedes lo piensan con valores muy cercanos al menos 1, ¿sí? Por izquierda. Entonces, de este lado sería un menos 1,001, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es el límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda de esta función. Menos 4x más 2 sobre x más 1. Y acá lo que les interesa a ustedes es el signo, no me interesa el número exacto, sino el comportamiento del signo, o sea, cómo es el signo en el numerador y en el denominador. Fíjense que menos 1 por izquierda es un número negativo, es menos 1. Si yo lo reemplazo acá arriba, menos por menos más, me quedaría 4 positivo. 4 más 2, 6, o sea que el número del numerador es un número positivo. Ahora, menos 1 por izquierda es menos 1,001. O sea que si yo se lo resto a 1, ese resultado va a ser un número negativo. ¿Por qué? Porque este número negativo es un poquito más grande que este 1 de acá. Cuando yo hago la resta de esos dos números, ¿qué me va a quedar? Un número negativo. Más por menos, menos infinito. Ahora, ¿qué hago? Voy por el otro lado. Digo, límite de x tendiendo a menos 1 por derecha de f de x, que es igual al límite de x tendiendo a menos 1 por derecha de menos 4x más 2 sobre x más 1. De vuelta, acá en el numerador va a seguir siendo positivo, no me va a cambiar el número. Pero en el denominador, fíjense que acá, por izquierda, esto sería menos 0,999, ¿sí? Que es un número un poco más chico que menos 1, hablando de la parte negativa. Entonces, ¿qué pasa? Si a 1 le resto un número un poco más chico que menos 1, me va a quedar un número positivo. Por lo tanto, el denominador va a ser un número positivo, más por más infinito. ¿Qué me dice acá? Que si yo tengo acá menos 1, ¿no? Independientemente de la asíntota horizontal que todavía no la calculé, si yo me acerco por izquierda, esto va a ser así. Y si yo me acerco por derecha, esto va a ser así. Háganse siempre el gráfico. Ahora, marcan el menos 1, o sea que yo tengo acá mi asíntota vertical. Tengo que determinar la asíntota horizontal. ¿Qué hago? La asíntota horizontal va a ser igual al límite de x tendiendo a infinito de f de x, que es igual al límite de x tendiendo a infinito de menos 4x más 2 sobre x más 1. ¿Sí? Y fíjense una cosa, cuando nosotros aplicábamos lo de límites, ¿qué hacía? Dividíamos por la x de mayor exponente. En este caso, la x de mayor exponente es x, ¿sí? X elevado a la 1. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que esto es límite de x tendiendo a infinito de menos 4x sobre x más 2 sobre x sobre x más 1 sobre x. Esto es igual al límite
de x tendiendo a infinito de menos 4 más 2 sobre x sobre 1 más 1 sobre x. Los dos que están divididos por x se me hacen 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Menos 4 sobre 1, menos 4. Entonces, yo tengo que hay una asíntota horizontal en y igual menos 4, y a su vez lo que determiné ahí es la imagen de la función. La imagen de la función van a ser todos los números reales menos el menos 4. De vuelta, la imagen de la función significa que de todos los resultados que voy a obtener dándole valores a x, jamás voy a obtener un resultado que sea menos 4. Entonces, menos 4 sería acá. ¿Sí? Ahora lo que nos falta hacer para este análisis de función, ¿no?, es determinar la intersección con los ejes. Entonces, cuando ustedes quieren intersectar, cuando quieren determinar la intersección con un eje, hacen 0 la otra variable. Entonces, ¿qué digo? Intersección eje x significa que y tiene que ser igual a 0. Si y tiene que ser igual a 0, significa que yo la función tengo que igualarla a 0. Pero cuando igualo la función a 0, solamente igualo el numerador. El denominador no lo igualo a 0. Entonces, ¿qué digo? Menos 4x más 2 es igual a 0. 4x es igual a 2. Y x es igual a 1/2. Significa que va a cortar al eje de las x en 1/2. Que sería por acá. Ahora, razonamiento. Si pasa por acá, sí o sí va a tener que cortar al eje y. Acá abajo no me puede cortar por acá arriba. A ver, esperen. ¿Cómo viene? Por acá arriba me tiene que cortar el eje de la y. ¿Sí? Entonces, intersección eje y significa que x tiene que ser igual a 0. Si x es igual a 0, ¿qué me queda? Que es 2. Y es igual a 2, que es este punto de acá. Y lo que hacen, a menos que le pido que me hagan un gráfico a escala, es unir los puntos y fijarse si coincide. Fíjense cómo es el movimiento. Tiene que venir desde acá arriba, tiene que cortar por este punto, y después tiende para aquel lado. Y obviamente acá es como que fuera un espejo. De este lado tendrá el mismo comportamiento, pero al revés. ¿Sí? Lo que podríamos hacer también, sacar los conjuntos. Acuérdense que estaban conjunto de ceros, de positividad y de negatividad. El conjunto de ceros es donde va a cortar al eje de las x. A ver si me alcanza ahí el... Hago esto así. Entonces, ¿qué digo? Conjunto de ceros. El conjunto de ceros es donde corta el eje de las x. O sea que es un medio. Todo lo que es conjuntos, que define elementos, ¿sí?, siempre va entre llaves. Como esto es un elemento, va entre llaves. Ahora, conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad son los valores que ustedes obtienen como resultado que les da un número positivo. O sea, yo le doy valores a x y todos los que sean valores positivos están en el conjunto de positividad. Y conjunto de negatividad al revés. Entonces, fíjense, mi conjunto de negatividad iría desde menos infinito hasta este punto de acá, que es menos 1, unión desde un medio hasta más infinito. ¿Por qué? Si es que no se acuerdan. Porque si yo pongo la mano así, fíjense que los valores negativos van a ir desde menos infinito hasta menos 1, y después en un medio, cuando le doy valores mayores a un medio, ¿qué pasa? Otra vez son negativos. Mi conjunto de positividad va a estar entre menos 1 y un medio.
Y esta función va a ser una función decreciente. ¿Por qué? Porque si yo le doy valores sucesivos a x, ¿qué pasa? Siempre voy a tener valores negativos, siempre valores negativos. Siempre va a decrecer la función, ¿ven? Si yo me paro acá, ¿qué hace? Decrece la función. Si voy acá, decrece. Entonces es una función decreciente. ¡Chan, chan! ¿Se entendió? Sí, ¿alguno le puede sacar screenshot, porfa? Bueno, primer paso. ¿Qué era? Tenemos que determinar el dominio. Entonces, ¿qué digo? Menos 2x más 1 tiene que ser distinto de 0. 2x tiene que ser distinto de 1 y x tiene que ser distinto de 1/2. ¿Sí? O sea que yo sé que el dominio de la función van a ser todos los números reales menos 1/2. Que sé también es que tengo una asíntota vertical en x igual 1/2. ¿Sí? Ahora, dejo una gráfica acá más o menos. Un medio. Vamos a poner un número un poco más chico acá. Vamos a poner un 4, para que no se vaya muy grande el número. Modifíquenle acá, en vez de 2x más 6, 2x más 4. Por ahí gráfico más que nada. Entonces yo sé que cuando x vale 1/2 tengo una asíntota vertical, o sea que es esto de acá. ¿Sí? Asíntota vertical, x igual a 1/2. Bien. Ahora, vamos a estudiar cuál es el comportamiento que tiene la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les había dicho? Ustedes ponen el valor acá, 1/2, que 1/2 es 0,5. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Acá tengo 0 y acá tengo 1. Yo tengo que esto es 0,5 por izquierda y esto es 0,5 por derecha. ¿Sí? Igualmente yo trabajo con 1/2. Ahora, digo, el límite de x tendiendo a 1/2 por izquierda de f de x es igual al límite de x tendiendo a 1/2 por izquierda de 2x más 4 sobre menos 2x más 1. Si yo digo por izquierda, yo estoy diciendo que acá esto sería 0,499. Y si yo lo digo por derecha, sería 0,501. ¿Sí? Ahora, si yo vengo por izquierda, a ver, ¿por dónde viene esto? Por acá abajo. Para el gráfico vamos a hacer esto así. Todo entrecortado. Bueno, copio acá. Profe, ¿Qué? perdón, me interrumpa. Me parece que no está. Ah, no, no dije nada. Pensé que no estaba grabando. Listo. Está grabando. Límite de x tendiendo a 1/2 por izquierda, vuelvo a copiar esto. 2x más 4 sobre menos 2x más 1. Entonces, nos fijamos los signos, que es lo que interesa. Si yo tengo un medio, el número de arriba va a ser positivo, ¿sí? Porque 2 por 1/2 va a ser 1, 4 más 1, 5. O sea que acá arriba es un número positivo. Ahora, acá abajo, si yo lo multiplico justo por 1/2, esto se me hace 0. Pero si yo lo multiplico por un número un poquito más chico que 1/2, ¿sí? Este número de acá
me quedaría que sería un poquito más grande a menos 1, porque esto sería menos 1 en total, o más chico a menos 1. Sería un poquitito más chiquito, o sea, esto en vez de ser acá menos 1 sería menos 0,99, ponele. Entonces, menos 0,99 más 1 me va a dar un número positivo, por lo tanto, más por más es más infinito. ¿Sí? Si tienen dudas al respecto, hagan el cálculo con la calculadora. Pero lo copado sería que lo razonen. ¿Sí? Vamos a hacer ahora por derecha. Tengo que el límite de x tendiendo a un medio por derecha de 2x más 4 sobre menos 2x más 1, ¿qué va a pasar? Esto un poquito más abajo acá. ¿Qué va a pasar? Arriba es positivo, seguro. ¿Y abajo qué pasa? Como esto sería 0,501, el valor de acá me va a quedar un número negativo un poquito más grande a menos 1, sería menos 1,01. Si hago menos 1,01 más 1, me va a quedar un número negativo. ¿Por qué? Porque menos 1,01 es un poco más grande que 1, ¿sí? En valor absoluto. Por lo tanto, cuando yo hago la resta, hago la suma de este número negativo con este número positivo, acá me queda negativo. Por lo tanto, esto es menos infinito. Entonces yo sé que por esto de acá, cuando yo me aproxime por derecha va a ser algo así. Y cuando me aproxime por izquierda, va a ir para arriba. Pero tenemos que determinar la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal va a ser el límite de x tendiendo a infinito de 2x más 4 sobre menos 2x más 1. ¿Sí? Acuérdense que me interesa dividir estos dos. Sería 2 dividido menos 2 menos 1. O sea que este valor es menos 1. O sea que yo tengo que es asíntota horizontal en y igual menos 1. Y sé que la imagen de la función van a ser todos los números reales menos el menos 1. Entonces tengo que mi asíntota es por acá, menos 1. ¿Sí? Ahora para la gráfica. Tengo que determinar intersección eje X, significa que Y tiene que ser igual a 0. Igual a 0 esto de acá. 2x más 4 es igual a 0. 2x es igual a menos 4 y x es igual a menos 2. O sea que va a cortar al eje X en menos 2. Intersección eje Y significa que X tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si Y es igual a 0, me queda que, si X es igual a 0, me queda que Y va a ser igual a 4. ¿Sí? O sea que son estos dos puntos de acá. X menos 2 y 4. 1, 2, 3, 4. Y fíjense cuál es el comportamiento. Si me acerco por izquierda, va a más infinito. Viene así, pasa por este punto, más infinito. Y acá que les está diciendo que si me acerco por derecha, que esto es infinito, cuando llega a un medio, ¿hacia qué valor tiende? Hacia menos infinito. Ahora, de vuelta, conjunto de positividad, negatividad y de senos. El conjunto de ceros siempre es la intersección con el eje de las X. O sea que mi conjunto de 0 es menos 2. Conjunto de positividad. Los valores que le doy a X para que la función sea positiva. ¿Entre qué valores y qué valores es positiva la función? Entre menos 2 y un medio. O sea, los valores que están entre este punto y este punto son todos positivos. Entonces va desde menos 2
hasta un medio. Conjunto de negatividad. ¿Desde dónde va? Desde menos infinito hasta menos 2, unión desde un medio hasta más infinito. Y es una función creciente. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar cualquier valor a x que siempre va a crecer. ¿Qué pasa? A medida que voy aumentando los valores de x, sube. Y acá lo mismo. A medida que doy valores mayores de x, sube. Función creciente. Y así es como hacen ustedes el estudio de una función homográfica.